Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, gracias por participar en este nuevo podcast del día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es el ego? Pues bien, vamos a presentar a nuestras participantes del día de hoy. Si se gustan presentar, por favor, chicas. Hola, yo soy Blanca de Hechice. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y hola, mucho gusto. Yo soy Ana. Hola, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Giovanna de CICE también. Hola, Gio. ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. Es muy grato tenerlas aquí para participar en nuestro tema de hoy, que es ¿qué es el ego? Y para tener como objetivo el ser conscientes o hacer conciencia del estado de mi ego, ¿no? En qué situación estoy con mi ego, ¿no? En ciertos momentos, que como han de saber, pues ese ego, como lo vamos a platicar aquí más bien, ese ego pues varía y es algo que vamos a platicar justamente en este podcast. Y bien, para empezar, la primera pregunta del tema de hoy. ¿Qué es el ego? ¿Qué sería para ustedes el ego? Bueno, para mí es esa parte de la personalidad que implica el orgullo, ¿no? Como esa parte que todos los seres humanos tenemos y que a veces se exalta o a veces se hace pequeño, ¿no? Entonces, es ese orgullo que nos hace reaccionar porque mayormente el ego es reactivo, ¿no? Ante cualquier situación o persona y es a veces explosivo, ¿no? Muy bien, Blanquita, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Ana. Así como lo dijo Blanquita, el ego lo podemos dividir en dos, en el ego grande y el ego chico. El ego grande es cuando nos sentimos que todo lo podemos, que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, que somos indispensables, que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Y está la otra contraparte, que es el ego chico, el que puedo decir de que no soy suficiente, yo no puedo hacer bien las cosas, no me sale bien nada. Pero ojo, aquí hay algo eh, contradictorio, por decirlo de alguna manera, porque el ego grande esconde de cierta manera el ego chico, porque cuando tengo miedo de hacer las cosas, no me quiero mostrar como soy tal cual. Me pongo ese traje de que yo las puedo y yo lo voy a hacer mejor que nadie, pero a fin de cuentas es también parte del ego chico, que necesito ese reconocimiento para que alguien me diga que estoy haciendo bien las cosas. Muy bien, muchas gracias, Ana. Gio, gracias. Gracias a ti, Jessie. La palabra ego, bueno, siempre he estado yo escuchando cuando hablaban del ego, se referían al egoico, ¿no? Al ego ese grande que menciona Anita, ¿no? Que hay uno chico y hay uno grande. El chico yo lo he venido a escuchar recién, pero siempre para mí, antes escuchaba que era el ego y es como que se te alza el pecho o se te alza el pecho. Estás muy orgulloso de ese ego. Hasta que busqué el significado de la palabra y la palabra de ego significa o viene del latín yo, o sea, es la persona, soy yo. Esa es la traducción, soy yo. Em, y ahora que preguntas me ponía a pensar, entonces, ¿qué significado yo le he estado dando a ese yo, que es el grande, el chico que dice Anita y que yo soy yo misma? Entonces, el ego es realmente la persona, ¿no? La personalidad, que cómo se manifiesta o cómo se comporta en la sociedad, eso habría que analizarlo, ¿no? Pero en sí, a la pregunta, el ego sería yo, en, en un símil, ¿no? Yo soy, En un o yo. símil. Ujú. Así es, Gio, muchas gracias. Pues sí, o sea, y como lo comentaron las tres,
justamente qué es esa parte de ego, qué es lo que hace el ego. Uno, tú lo dijiste yo, como que la definición que se tiene, ya sabes, científica y todo eso, en latín sí significa yo, ¿no? El ego significa yo. Y la descripción, digamos, o el concepto, como en la parte de psicología, en la parte como científica y todo eso, es que dice que permite a una persona reconocerse a sí misma y a su personalidad, ¿no? Que es como reacciona el ser humano. Sin embargo, nosotros sabemos o hemos platicado o conocemos esa parte del ego, justo como decía Ana, ¿no? Tenemos nuestro ego y puede ser el ego chiquito o puede ser el ego grande. El ego chiquito, el ego en donde yo me siento menos, siento alguna cierta inferioridad o me siento limitado o siento que no puedo hacer las cosas o que estoy feo, ¿no? O que no tengo una posición económica que debería tener en frente de alguien. O la parte del ego grande, como decías, ¿no? Es el ego en que me siento superior, en que traigo una, una presencia, así que digo, todo lo que yo digo es cierto, lo que yo digo es verdad y así como debe de ser, ¿no? Y justamente es esa parte del ego, ¿no? A fin de cuentas, y es un ego que sí, de alguna manera nos representa a cada uno de nosotros, ¿no? Ese comportamiento. Y justamente ahí vendría otra de las preguntas. ¿Cómo identificar ese ego? Yo estoy platicando, estoy en alguna reunión con alguien más, o estoy en una clase, o estoy en una fiesta, ¿no? Donde haya más personas. ¿Cómo identifico yo mi ego? ¿Cómo identifico esa parte del ego, ¿no? Cuando estoy comportándome de alguna cierta manera, ¿cómo identifico mi ego? Esa sería como otra de las preguntas. A ver, Ana. Ana levantó la manita. Pues realmente cada uno sabe cuando entras a un lugar y si te sientes menos de que estás llegando a un lugar donde, como lo mencionaste, que a todos son más que yo y yo me siento chiquita, me siento incómoda porque no estoy en el lugar o en mi ambiente donde yo me puedo desenvolver comúnmente, o si me voy del otro lado, de que veo a todo mundo por debajo de mí, que agarro el micrófono y no lo suelto, me la paso hablando y todo lo que yo digo es la verdad y lo que tú opines, pues son palabras al aire porque aquí mi verdad es lo que cuenta. Entonces, y realmente lo que yo pienso es que no estamos solamente en un ego. A través del día vamos brincando del uno al otro, dependiendo la circunstancia, el lugar y con las personas con las que estemos alrededor. Sí, totalmente, es variable, ¿no? Exactamente. Muy bien, gracias, Ana. Gracias. A ver, Blanquita había levantado también la mano antes. Gracias. Sí, pues el ego grande podríamos identificarlo como con la frase esa de que y no sueltas el micrófono, ¿no? Cuando estamos hablando y no permitimos que otra persona interactúe, ¿no? Es como yo aquí llevo la pauta y yo digo y contesto, ¿no? Y entonces todos se quedan así. Y también pues porque tal vez sea un discurso, pues tal vez convincente, ¿no? Puede ser. O la persona que se queda callada y de plano, de verdad, o sea, está en el ego chiquito y no dice pero ni pío, ¿no? O sea, mejor prefiere quedarse callado, mejor prefiere no opinar y guardar silencio. Sí, así es, Blanquita, muchas gracias. A veces inclusive se prefiere guardar silencio, ¿no? Justamente por decir, híjole, lo que vaya a decir no vaya a ser una tontería y porque ellos están hablando de algo muy importante que quizás yo no pueda responder o alcanzar el nivel que ellos tienen, ¿no? Gracias, Así Blanquita. es. Ahora sí, Gio.
Gracias, Jessie. Gracias. ¿Cómo identificar el ego? Yo personalmente es con mi sensar, de mi sentir, ¿no? Porque o puedo estar callada o puedo estar hablando mucho, pero la que está sintiendo y la que lo está sabiendo y la que lo está sensando, perdón, y la que lo está sensando, soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar el ego? Con mi sentir, cómo me estoy sintiendo en ese momento, en esa situación. Y después, te digo como yo lo hago, es empezar a censar al resto. Ujú. ¿No? Y esto es lo que yo voy aprendiendo también, ¿no? Porque a veces hablo mucho y ahora empiezo a censar al resto, poco a poco. Entonces algo me dice, y acuérdate, porque va en crecimiento, ¿no? Este es el siguiente podcast, debemos hablar de los pensamientos, las preconcepciones, el mantenerse en presencia, y es un constante aprender. Entonces, si yo ya siento que ya dije lo que tenía que decir, el ego chiquito o el grande le dice al chiquito, ya te toca callar, y es un constante censar mío interno. Entonces, ¿cómo lo identifico? Con mi censar interno. Sí, así es, yo, muchas gracias. Y justamente que es como el objetivo del que estábamos comentando hace ratito, es hacer conciencia del estado de mi ego, ¿no? Porque sí es muy cierto esa parte del ego grande. Yo honestamente he sentido, bueno, creo que todos, ¿no? Pero yo sí me he dado cuenta cuando estoy en ese ego grande, ¿no? Cuando tienes cierta posición, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes digamos, llevar la batuta en una organización, en alguna empresa, en alguna conferencia, ¿no? Que la gente te está poniendo atención o que la gente em, te aplaude cuando estás en un puesto, ¿no? También es muy normal que alguien esté en un puesto político, en un puesto de alguna empresa importante, que también, ¿no? Y tienes gente que te adula y que te rinde pleitesías de alguna manera, ¿no? Están, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Los grandes deportistas, un Ronaldo, que hemos visto esas opulencias, ¿no? Que luego traen unos autos increíbles y gastan dinero como si fueran los magnates, ¿no? Y se sienten con esa prepotencia. O del otro lado, ¿no? También cuando nos vamos al chiquito, en decir, híjole, esta persona tiene más estudios que yo. Eso también es como muy normal. Esta persona tiene muchos estudios, entonces lo que yo diga o lo que yo pueda opinar a comparación de él, pues es mínimo, porque seguramente él va a saber más que yo y su conversación es más acertada que la mía, ¿no? Cuando para nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver. O esta persona, tiene mucho dinero, mira qué coche trae, mira cómo se mueve, cómo se viste. Y pues yo no, yo no tengo ni ese cochezote, ni me he visto de esta manera, ni tengo tanto dinero, ¿no? También es esa forma de hacerte chiquita. Y justamente en esta parte, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es cómo identifico yo en qué momento estoy sintiendo ese ego grande y ese ego pequeñito, ¿no? Y estar, como lo hemos platicado en los otros podcasts, en los pensamientos, en las creencias y todo eso, al momento de estar uno consciente, es cuando puede empezar a tomar, a ubicar justamente, cuando está uno en observación, es cuando uno puede ubicar el estado de ese ego, ¿no? De cómo está mi ego en ese momento. Y es bien importante ubicar y ser bien observadores, ¿no? Que es lo que hemos llegado a conclusión, lo que hemos comentado en los otros podcasts, ¿no? Hay que ser autoobservadores para identificar cómo está mi ego, ¿no? En qué momento, en qué situación me encuentro en ese ego. Y justamente viene la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿se puede mantener al ego en equilibrio? A ver, Ana. Sí, de que sea fácil, no todo el tiempo, pero claro que sí, como tú dices, eso va de la mano en la autoobservación. Si tú ya tienes esa conciencia, ese sensar, como dice Gio, que tú sabes en qué momento te está saliendo o qué situaciones o experiencias te están moviendo, la pregunta de que se debe hacer uno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora sí, como niños chiquitos,
para ver en qué momento a mí me está moviendo eso. Y entonces hacer ese autoanálisis para ver qué me está reflejando esa experiencia, esa situación, esa persona, para verlo yo en mí, y en ese momento que ya lo identifico, es más fácil regresar a ese balance para saber que no es de la persona, que realmente es mío. A mí siempre me ha llegado una palabra que es de que ni las acciones ni las palabras tienen una carga emocional, eso se los pone nosotros. Dependiendo del estado de ánimo en el que estés, en la situación que estés o lo que estés experimentando, es lo que te va a mover, y eso es una parte que detona ya sea uno o el otro. Porque también el ego chico, ahorita que estabas hablando de él, es una línea muy delgada también para manipular a las personas de yo no hacer nada y que el de enfrente me haga todo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú estás en esa autoobservación y es cuando sabes, porque uno mismo sabe, en ese sensar cuando tu personalidad está haciendo qué, en qué situación, es muy fácil regresar a ese balance. Sí, justamente, ¿no? Es la autoobservación, ¿no? Porque ese ego, y bien lo han dicho varias de ustedes, sube y baja, ¿no? Está en constante movimiento. ¿Quién más? A ver, Blanquita, gracias. Sí, yo personalmente no hablo mucho y cuando hablo es porque realmente siento que puedo aportar algo o domino el tema, ¿no? Entonces, en cuanto a la observación o autoobservación, yo comienzo a observarme, ¿no? Cuando estoy fluyendo y yo misma me autorregulo y normalmente como que viene de mi corazón, no sé, es como, ¿qué puedo enseñar en este momento? O sea, como el tema didáctico, ¿no? Entonces, ya sea que pongo un ejemplo o encamino más bien hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, de manera de que ya no queda como que yo lo sé todo, ¿no? Sino puedo contar también alguna anécdota, ¿no? De que tal cosa me llevó a aprenderlo y no de la mejor forma, puede ser. Entonces es como que voy regulando, ¿no? El tema del ego y entonces me siento muy cómoda y también siento como esa satisfacción de poder compartir mi experiencia, de poder enseñar algo, ¿no? Como dejar una semillita en la persona o en los receptores, ¿no? De la conversación. Entonces, ahí es donde me siento como que equilibrio, que me siento cómoda, ¿no? Si en algún momento siento que me voy subiendo, le bajo y llega ese momento como neutral en el que todos compartimos y todos nos enriquecemos. Es como para mí el objetivo de conversar y compartir los diferentes temas, ¿no? Muchas gracias, Blanquita. Gracias. Gio, por favor. Gracias, Blanquita. Y yo voy en línea también con lo que dijo Ana, Blanca, de mantener esa observancia, ¿no? Si se puede mantener el ego en equilibrio, sí, y es una autoobservancia interna permanente o de momento a momento, ¿no? Para estarnos autobalanceando, autorregulando, como dijo Blanca, en todo momento, ¿no? Porque ahorita mismo yo me siento tranquila, en equilibrio, conversando con usted, estoy tranquila. No sé qué podría pasar en unos minutos después que mi ego o se va para abajo, se va para arriba, y es en esa autoobservancia que uno va a tener que ayudar al otro. El chiquito le dirá al grande que se baje un poco para mantenerme lo más cerca al punto medio, digamos, ¿no? Al de equilibrio. Y mira que hemos hablado mucho, pero los ejemplos que hemos estado poniendo son ejemplos de afuera, ¿no? De cómo vemos a los demás que se alzan por temas de repente materiales.
No son los ejemplos que hemos estado dando. Y Jesse, cuando tú estabas explicando eso, yo decía, ya, ese es material, ese es material. Pero uno sabe, y ahí viene la palabra que me llegaba, era la autoestima. Porque por más que yo vea a una modelo, ¿no? Cuerpo de modelo, que ella tiene el cuerpo de modelo, yo tengo mi cuerpo, caribeño, por cierto, ¿no? Pero no habría modo de hacerme chiquita, o que sí, o podría ser, dependiendo de ese equilibrio que estamos hablando. O qué tanta autoestima me tengo yo, no importa, el externo es el externo. Y me acuerdo siempre me llegan anécdotas en línea con este autoestima que yo les digo, y eso fue en el trabajo, que me acuerdo que mi jefe me dijo, no me acuerdo del contexto exacto, pero solo me acuerdo de esta partecita, que me dijo, lo que pasa es que tú no sabes eso. Y yo me acuerdo y me sorprendo también que lo miro y le digo, ¿y tú cómo sabes que yo no sé? Y él se me quedó mirando y dijo, ah, pero me salió una autoestima, yo diría, porque no era ego grande, o sea, yo no sentía que era un ego grande, sino me salió así. Y cada vez, las próximas veces, cada vez que me preguntaba, empezaba a pensar, ¿sabrá o no sabrá? Ya no sabía, ya, ¿sabrá o no sabrá? Pero fue así muy espontáneo, me acuerdo. Que a veces lo relaciono también con el tema de la autoestima, ¿no? Pero es un tema interno que tiene que conversar con el externo que te está pasando en ese momento. No sé si me explico, es un arte, diría yo, del manejo de cada uno en su interior, ¿no? Cómo se va equilibrando y cómo cada vez se va conociendo más el yo, porque partimos de que el ego es el yo. Y es bien divertido, no sé ustedes, pero para mí es divertido ver cómo, primero cómo yo me subo, me bajo, me regulo y después veo afuera, cómo a veces se refleja afuera y parece una película, ¿no? Depende del punto que lo veas, si lo estás viendo de afuera o si te estás involucrando. Al final viene siendo muy divertido esto que le llamamos vida o experiencias de vida. Así es, totalmente de acuerdo. Y justamente lo que comentan las tres, a partir de que nosotros estamos a la autoobservación, obviamente eso nos lleva al autoconocimiento, ¿no? A conocerme a mí mismo. Al momento de conocerme a mí mismo, cada experiencia, bueno, pues va siendo un aprendizaje, otro aprendizaje, y como me estoy autoobservando y empiezo a detectar justamente lo que dicen las tres, ¿no? Ay, aquí le tengo que decir amigo grande que se baje un poquito, o aquí el amigo chiquito que se suba un poco. Es muy fácil justamente involucrarse en eso y tiene que ver mucho también con parte de los podcasts anteriores de la comunicación, por ejemplo, esa comunicación asertiva. Lo platicaba Blanquita, te dan una conversación en la que des tu punto de vista, en la que hables firme y correcto y directo, sin ofender a otra persona y que pueda hacer esa fluencia en esa comunicación, ese fluir. Y también justamente en esa autoobservación, a mí me pasaba mucho, ya trato de estar, y digo trato porque ya sabemos que, más bien sí lo hago, pero a veces me cuesta más trabajo que otras. Cuando estoy en una conversación con mis colegas en el trabajo, ¿no? Y empiezan a hablar y empiezan a decir, y alguien dice algo que va totalmente en contra de lo que yo pienso y de lo que yo para mí es una realidad, ¿no? Y automáticamente, y así lo siento, ay, me sube hasta como caliente por dentro, así como me decían, se me estira la cara. Pero es así ay, pero ¿por qué está diciendo esto si no está correcto y no es lo que yo opino, ¿no? Y es justamente esa parte de poder mantener en equilibrio el ego, ¿no? De poder estar en equilibrio. Y antes inclusive de llegar a ese enojo que siento por dentro caliente, que me sube, nada más escuchar, autoobservarme y con los aprendizajes previos irlos como aplicando, ¿no? En ese autoconocimiento, decir, ok, está bien, no estoy de acuerdo, no me parece, pero lo expreso, ¿no? Lo expresas de alguna manera y ese sí es estar como manteniendo ese ego en equilibrio, pero tengo que estar en autoobservación. No me sale así tan espontáneo, ¿no? Si no estoy en esa autoobservación, seguramente puedo decir lo que estoy en ese momento, en ese enojo, en ese malestar de mi ego grande, ¿no? Y de ahí viene la siguiente. ¿Qué tan importante
es mantener justamente ese equilibrado. ¿Qué tan fácil se puede mantener ese ego equilibrado, no? ¿Quién quiere participar? A ver, Ana. Pues en el momento que estás en autoobservancia, te vas conociendo. Y una vez que tienes ese autoconocimiento de tu personalidad, de que lo conjuntas con ese sensar, y puedes entender que también, o sea, cada quien, como dicen, cada cabeza es un mundo, y cada uno podemos ver una misma cosa con diferentes perspectivas, y lo que tú estés pensando no tiene que ser lo mismo que yo pienso. Entonces creo que también vale hacer ese paro de ver cómo lo está viendo la persona de enfrente, cómo lo estoy viendo yo. Ahora sí que son unos microsegundos en lo que tienes que ver y analizar todas esas situaciones para poder entender la situación en general, la experiencia en general, y así no nada más pensar de que cuál es mi punto de vista, desde dónde lo estoy viendo yo, porque claro que a todos nos mueve, ¿no? Cuando tú das tu opinión y piensas que estás haciendo las cosas y que es la mejor manera. A mí me pasaba mucho antes que cuando me decían, es que no es así, como dices tú, decías que, pero ¿por qué, no? Si esto yo lo hice, lo planeé, lo modifiqué y lo pude, poner, y para que llegue alguien y me dice que no es así, pero en ese momento, en el momento que te enojas y que te mueve, hay que hacer un paro, tener esa apertura de ver qué es lo que está aportando la persona enfrente, porque a lo mejor el método que yo utilicé es más fácil el que lo tiene y una mejor manera para llegar al mismo resultado. Entonces, en ese momento es cuando tienes esa apertura y tu equilibrio, y tu ego vuelve a estar en equilibrio, porque pues todos tenemos una partecita del rompecabezas, y creo que entre todos podemos hacer la misma siempre y cuando mantengamos todo ese equilibrio y pueda surgir esa comunicación fluida. Por eso yo creo que es importante mantener el equilibrio y el ego, porque así podemos participar todos de verdad ya en esa comunión, en ese mismo trabajo, en un mismo objetivo, sin ponernos todos a diferentes alturas, porque realmente todos somos iguales, a fin de cuentas. Espero no haberles Sí, dado más. no, así es, ¿no? Todos somos iguales de entrada, ¿no? Sí, así es. A ver, Blanquita. Sí, justo lo que decía Ana, de estar en esa percepción, ¿no? Que dijiste, Ana, como esos segundos, ¿no? De estar sensando y observando, reconociendo. O sea, tiene que ser muy rápido, ¿no? Yo les voy a contar dos situaciones que me pasó. En una me quedé callada y después dije, o sea, me estaban levantando la voz y agradecí. Y en la otra me estaban levantando la voz y en lugar de quedarme callada, o sea, hablé así con contundencia. Y ahorita justo lo que estaba diciendo Ana es también con el tema de que también tocó Gio de la autoestima, ¿no? Entonces es como una lectura muy rápida de lo que está sucediendo conmigo, o sea, con la otra persona hacia mí, y hacer esa lectura muy rápida y saber todo lo que contiene tu ser, ¿no? O tu personalidad, y qué permites y qué no permites. A mí me pasó con una amiga que estaba yo abriendo un cerrojo, una cerradura, y no podía, y entonces le marqué y me estaba diciendo cómo hacerle, y ya llevábamos un rato y se desesperó, y entonces levantó la voz y me dijo, empuja. Y fue donde así, o sea, rápidamente me cayó como dicen, el 20, entendí totalmente. O sea, lo que me faltaba era la fuerza para abrir la puerta, ¿sí?
ya había hecho todo lo que había que hacer, pero me faltaba ese empuje. Y entonces cuando ella me dijo, empuja, yo de momento o sea, vino mi ego y me quedé así y dije, o sea, ya le iba a contestar, pero hice la lectura rápido y dije, claro. O sea, fue tan atinado cuando ella me dijo, empuja, que inmediatamente se abrió la puerta, ¿no? Y el otro era una compañera también en la oficina, estaba yo trabajando en el computador, y me dice, así rápidamente me dice, en esa computadora tengo una carta, ¿me la mandas ahorita para que yo pueda enviarla a no sé quién? Me dijo, ¿no? Y entonces yo me quedé callada y dije, o sea, me está faltando el respeto. Esa lectura súper rápida, dije, me está faltando el respeto porque yo no estoy jugando, estoy trabajando. Entonces, lo que atiné a decirle fue, claro, cuando termine mi trabajo, con mucho gusto te la mando, ¿no? Entonces, fueron esas situaciones en las que mi ego estaba ahí, o sea, ya también estaba yo a punto de gritarle, ¿no? Como en defensa de la orden que me había dado, porque fue una orden. Y entonces dije, no, o sea, tranquila, habla como debe ser, pausadamente, correctamente, sin enojo. Y la otra persona se quedó así, ¿no? O sea, no pudo más que decir. ¿Sí? Entonces son como dos ejemplos que les quería compartir. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias. Ahora, a ver, yo. Gracias, Blanquita, gracias, Anita. ¿Qué tan importante es mantener el ego en equilibrio? Pues para mí, muy importante, sin desmerecer al chiquito y el grande, porque para que haya un equilibrio hay dos opuestos, ¿no? Hay dos opuestos, porque uno ayuda al otro y es el juego este del equilibrio. Para explicarlo, vuelta con otro jefe. Pobres mis jefes, lo sé, yo les he sacado canas verdes. Entonces, esta situación es ese es otro jefe. Y miren cómo esa es mi experiencia, yo he manejado este ego en equilibrio interno, ¿ya? Porque a vista y paciencia de todo afuera podría ser mal visto. Entonces, este jefe seguro me estaba llamando la atención por algo que había hecho. Me había adelantado, había querido innovar, algo había hecho seguro. Y estaba que gritaba eufórico. Y, y yo en mi observancia, yo me había dado cuenta que cada vez que él gritaba, así, con toda esa euforia, llamando la atención, era donde aparecían las mejores ideas. Entonces, cada vez que él estaba gritando, yo estaba con mi cuaderno y mi lapicero porque sabía que algo iba a decir, algo, alguna idea que iba a ser el boom y siempre era así. Pero eso yo lo vi, yo me di cuenta en mi observancia. Todo alrededor que dirían, ay, ¿qué hizo? Hoy le está llamando la atención, que como le... Pueden haber dicho cualquier cosa, pero yo sé cómo estaba y es toda la conversación que hemos tenido hoy, ¿no? Cómo es el ego, cómo te sentías y no me importaba nada de lo que estaba viendo al otro lado. Yo sabía que en ese momento me iba a llegar la idea para nosotros, porque era para el área. Y creo que es un buen ejemplo, como para cerrar, que acabo de acordarme, para ver cómo en observancia yo mantengo el ego en equilibrio y puedo extraer lo mejor de lo que está afuera. No solo para mí, porque era para toda el área, por decirlo. Así es, exactamente. Justamente de eso se trata el ego en equilibrio, que sea para beneficio de todos, no nada más mío, ¿no? Totalmente. Y muy buen ejemplo, Gio, justamente para cerrar, ¿no? Esa parte de cómo estaba la situación y sin embargo tú no te moviste, ¿no? Tú sabías que de ahí ibas a obtener información para todos y no te importó también lo de afuera, es bien importante, ¿no? No estar pensando en lo que piensan los demás, en qué va a decir fulanito, ¿no? Es lo que yo siento, en cómo yo estoy en observación. Y bueno, como habrán podido notar, los que están aquí escuchándonos, es un tema muy abundante el tema de la abundancia, del ego, perdón, es abundante,
Es bien importante lo que rescato, puntos que rescato de aquí, es la autoobservación. La autoobservación me va a llegar al autoconocimiento. Y estar en esa observación cambia totalmente, porque ya mi percepción es diferente, mi entendimiento es diferente. Tener esa apertura y tomar la decisión de que realmente quiero estar en ese equilibrio, porque si yo no tengo esa decisión de esa apertura de que sí lo quiero hacer, pues eso, por mucho que me diga, no lo voy a poder hacer, ¿no? Que diga, sí, sí, lo voy a hacer y voy a estar observándome, pero si no tomo esa decisión, difícilmente se puede lograr. Tengo que tener la apertura, tomar esa decisión y ser determinante. Estar en conciencia, ¿no? Tener la conciencia de mis actos, de mi actuar, de lo que yo estoy hablando. Y todo eso, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con justamente la comunicación asertiva. Mucho de lo que hemos venido hablando aquí, en la que también tenemos que estar en esa autoobservación para poder tener esa comunicación asertiva, para poder tener ese ego en equilibrio. Y bueno, vimos lo importante que es y bueno, no nos queda más que ser conscientes de nuestro estado del ego, ¿no? Ni grandote ni chiquito. Estar en ese equilibrio, estar en la autoobservación y seguir conociéndonos a partir de estas experiencias, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas, a todas, que siempre aportan su granito, ese maravilloso, su granito de oro que nos alumbra a todos los que estamos aquí escuchando. Y bueno, estamos terminando el día de hoy. Y no olviden que es bien importante hacer conciencia del estado de mi ego. Si tienen algún comentario, por favor escríbanlo aquí mismo en el Spotify o en nuestra página de Facebook, SIC Somos. Y si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que nosotros abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales se pueden encontrar directamente en la página de geometriaviva.com, donde ahí mismo podemos escuchar nuestros podcasts anteriores, que son muy interesantes. Escuchen justamente la comunicación asertiva, lo recomiendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por haber estado participando. Y recuerden que su presencia en conciencia hace la diferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias Jessy, gracias Anita, Jessy. gracias Blanca. Gracias a Gracias. todos. Gracias, chicas. Un abrazo. Bye. Bye.